Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. ¿Qué dice el Acta de Independencia de Centroamérica del 15 de septiembre? Es importante que este es un documento que tiene 19 artículos. Obviamente el artículo número 9 no existe, pero llega hasta el número 19 en su redacción. El número 9 no existe por error de numeración, nada más. Pasaron del 8 al 10. Algunos conceptos importantes del Acta de Independencia de Centroamérica de 15 de septiembre señalan, primero, que son públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de Guatemala. Fíjense que enfatiza que son deseos de independencia del gobierno español. Por otro lado, recibidos esos deseos también de los ayuntamientos de la Ciudad Real, de Comitán y Tuxtla, que eran regiones que pertenecían del sur de México a la Capitanía General de Guatemala, donde habían comunicado la proclamación y habían jurado la independencia de esas regiones antes del 15 de septiembre, es decir, en Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, antes del 15 de septiembre de 1821, se habían pronunciado por la independencia y habían hecho llegar la noticia a la Diputación existente en Guatemala. De manera que la proclamación de la independencia en Ciudad Real, Comitán y Tuxtla contribuyen a excitar a los poblados, a los pobladores, a las personas de esta región para que hicieran lo mismo en la ciudad de Guatemala. Y en ese sentido hicieron circular oficios a otros ayuntamientos determinando, de acuerdo con la excelentísima Diputación Provincial, que para tratar un asunto tan importante, en esa época se usaba la palabra grave para señalar importante, se reuniesen en uno de los salones del Palacio en Guatemala y señala las autoridades que debían reunirse para resolver sobre los documentos que se habían recibido, para discutirlos, para meditarlos detenidamente y oyendo el clamor de viva la independencia que repetía de continuo el pueblo, que se veía reunido en las calles, en las plazas, en los patios, en los corredores y en la antesala del propio palacio, se acordó por esa diputación y por los individuos que formaban el excelentísimo ayuntamiento, primero, aquí leo, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, fíjense que hace énfasis en el pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse. Esto significaba que declarada la independencia se comunicaba al resto de las provincias de la Capitanía General para que nombraran diputados en ese Congreso. Iba a tomarse una resolución posterior de fortalecimiento de la declaración. Sin perjuicio entonces de lo que ese Congreso determine, el señor jefe político debía mandar a publicar la declaración de independencia para prevenir las consecuencias que podían preverse, que podrían ser temibles, usan el término temibles, por el acto de proclamar la independencia del pueblo, temibles en el sentido de la reacción que podía tener el Imperio Español. El segundo acuerdo de Guatemala es
que se circulen oficios a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se procedan a elegir diputados o representantes de cada región que concurran a Guatemala a formar el Congreso, que debe decidir el punto de independencia y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que deba regirla. Entonces, no solo se declara la independencia de Guatemala, sino que se comunique a los pueblos para que procedan a conocer lo que se ha tomado en Guatemala y nombren delegados para discutir lo dispuesto. En aquella época, obviamente, no existían teléfonos, faxes, ni computadoras, ni medios electrónicos, ni transporte de automotor, ni de este medio para hacer pública la declaración de independencia. Eso tenía que hacerse en comunicación por correo, llevándola con mensajeros a caballo o a pie. Y así se empieza a comunicar el acta de independencia de Guatemala, surgida el 15 de septiembre de 1821, al resto de los pueblos de Centroamérica. Es importante recordar que para esa sesión del 15 de septiembre hubo presión de la calle, hubo presión de la gente. Incluso doña Dolores, una mujer muy importante Bedoya en ese momento en Guatemala, jugó un papel muy destacado movilizando no solo pobladores, sino también mujeres, de manera que hay que entender que las mujeres también pasaron a jugar un papel importante en la presión por la declaración de la independencia de Centroamérica para nosotros. El número de diputados que debían nombrarse para ese Congreso que debía firmar la independencia en Guatemala debía ser proporcional a uno por cada 15,000 individuos, sin excluir, esto es muy importante, a los ciudadanos de origen de África. Así se señala en el acta. Estamos destacando que al reconocer que deben formar parte en la decisión de nombrar diputados y eventualmente, aunque no lo dice el acta, de haber sido nombrados algún diputado, podían ser ciudadanos originarios de África. Estamos hablando de los negros que habían llegado en muchos casos como esclavos a la colonia, que vivían no solo en Costa Rica, sino en el resto de Centroamérica, y que el acta los está reconociendo como hombres libres. Esta es una cosa verdaderamente importante que a veces no se destaca del acta de independencia, que se reconoce que a los ciudadanos originarios de África, a los negros o a los afrocentroamericanos, para usar un término más de moda hoy, debía tomárseles en cuenta y debían participar en igualdad de condiciones que el resto de los individuos o de las personas para constituir esa nueva ciudadanía política que estaba surgiendo. Se convoca incluso en relación a esto para que se hagan elecciones el 1 de marzo de 1822 para nombrar esos diputados que debían ir a Guatemala. Estamos señalando que estaba pasando nada más septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 o 6 meses para que se crearan las condiciones para que se nombraran los representantes que debían ir a Guatemala. En esos días se acordó también en el Acta de Guatemala integrar una junta superior político-militar, un gobierno que así se llamó, superior político-militar, que tenía el carácter propio de esa circunstancia como una junta provisional consultiva, donde se constituyó, por decirlo también de esta forma, un gobierno centroamericano que representaba en ese momento a las regiones de la zona. Entre ellos había diputados de León, de Honduras, de San Salvador, de Chiapas, pero no había en ese momento de Costa Rica. Esa junta debía consultar al señor jefe político, que era Gabino Gainza en aquella época,
en todos los asuntos económicos y gobernativos las cosas que debían hacer. El acta de 15 de septiembre de 1821 establece un elemento muy importante que persiste, que se mantiene en la vida nacional, incluso dentro del rango constitucional, que es la identificación con la religión católica. Así, por ejemplo, el punto 11 del Acta de Guatemala de 15 de septiembre dice que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en lo sucesivo se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos, seculares y regulares, y protegiéndoles en sus personas y propiedades. Esto en función también de que en el proceso de la independencia, sacerdotes y altos miembros del clero habían jugado un papel importante en favor de la independencia. Entendamos que si el clero se hubiera opuesto de manera radical a la independencia, probablemente no se hubiera sacado un pronunciamiento de esa naturaleza. Pero hubo participantes importantes del clero en Guatemala, en Centroamérica y también en Costa Rica, donde jugaron un papel muy importante los sacerdotes. En el caso costarricense los hubo también vinculados al proceso de la independencia. En este caso, algunos sacerdotes que destacaron. El presbítero Dr. Juan de los Santos Madrid fue uno de ellos, ¿verdad?, que juega un papel importante. Don Nicolás Carrillo Aguirre, otro importante sacerdote. El presbítero Manuel Alvarado también jugó un papel importante. El presbítero Don Miguel de Bonilla, un padre que le decían el padre Tiricia. Esos fueron algunas de las figuras del clero costarricense que también destacaron en el proceso de la independencia de Costa Rica, porque la iglesia en estos eventos importantes costarricenses como la independencia pues tuvo ese tipo de actores, así como los tuvo después en la guerra nacional contra los filibusteros, donde el propio padre Francisco Calvo, un hombre muy importante en el clero nacional en aquella época, participó como capellán del ejército y con él se integraron cerca de 8, casi una decena de sacerdotes que acompañaron a las tropas en su lucha contra los filibusteros, asistiéndolos en los aspectos morales, religiosos, para darle los santos óleos a aquellas personas que los solicitaban en condición de heridos de muerte, etc. Y jugaron un papel muy destacado también en ese sentido, y entre ellos el propio primer obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente y Lafuente, que cuando el presidente Juan Rafael Mora convocó a los ciudadanos costarricenses a alistarse para enfrentar la amenaza filibustera, el obispo Anselmo Llorente y Lafuente también se sumó en esa proclama a convocar a la población religiosa católica costarricense de la época para enfrentar al bárbaro protestante, al filibustero, porque veían en los filibusteros también una amenaza a la religión católica. Igualmente se acordó en el Acta de Guatemala que los prelados de las comunidades religiosas deberían cooperar a la paz y sosiego, que es, decía el acta, la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro. Es decir, se reconoce que el proceso de la independencia era tumultuoso, era revolucionario, era transformador, era destructor del antiguo régimen para hacer surgir uno nuevo, y que en esas circunstancias los sacerdotes y las comunidades religiosas debían contribuir para que la gente en paz y sosiego aceptara el proceso revolucionario de la declaración de la independencia y para que los individuos exhortaran a la fraternidad y concordia, a los que estando unidos en sentimiento general de la independencia debían estarlo también unidos en todos los demás aspectos, sofocando, decía el Acta de Independencia, las pasiones individuales que se deducen de los ánimos que provocan transformaciones revolucionarias
como la Declaración de la Independencia. Igualmente se señaló en el Acta de Independencia del 15 de septiembre que el excelentísimo Ayuntamiento de Guatemala debería acuñar una medalla que perpetuara en los siglos la memoria del 15 de septiembre de 1821, en que Guatemala proclamó su feliz independencia. Volvemos a señalar que el acta del 15 de septiembre exalta la declaración de Guatemala más que la de las regiones que formaban parte de la Capitanía General, y que se obliga en su artículo 18 para que se imprima el acta, se haga circular al resto de Centroamérica, a las diputaciones provinciales, a los ayuntamientos constitucionales, a todas las autoridades eclesiásticas, regulares, seculares y militares, para que, siendo acordes con estos sentimientos de independencia, se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto. Así se señaló el desarrollo del proceso de la independencia exacta de 15 de septiembre. Pasó inmediatamente a comunicarse a los pueblos de Centroamérica y en ese tanto, el 22 de septiembre, en Salvador se acordó sumarse al proceso de la independencia. El 28 de septiembre lo hizo León de Nicaragua y también Tegucigalpa, y el 13 de octubre, que llegaron las actas de León y de Guatemala a Costa Rica, se pusieron a discusión para que el 29 de octubre se afirmara en Costa Rica la Declaración de Independencia, sumándose a los sentimientos estos centroamericanos que habían surgido. Pero ¿qué nos dice el acta de los nublados? El acta de los habitantes de la provincia de Nicaragua, y en ese momento también de Costa Rica, porque formábamos parte de ella para algunos efectos. Obviamente un acta donde había habido una influencia y una mano de la autoridad eclesiástica del arzobispo García Jerez para influir de una manera neutralizante frente a aquella decisión que se había tomado en Guatemala. El acta de los nublados declara, entonces el acta de los nublados, que es el acta de Nicaragua, declara que frente a los sucesos que han tenido lugar en Guatemala el 15 de septiembre, deliberados sobre esos sucesos, se acuerda la absoluta y total independencia de Guatemala. Es decir, Nicaragua rompe con Guatemala, que parece, dice, se ha erigido en soberana. Parece, no declara que se ha declarado independiente y soberana, nada más da la sensación de que parece. Por tanto, la independencia del gobierno español se declara hasta tanto se aclaren los nublados del día y pueda obrar Nicaragua con arreglo a lo que exigen sus empeños religiosos y verdaderos intereses. De nuevo se vuelve a ver la mano del obispo, ahí donde trata de que sea la iglesia la que encabece ese proceso, que en su consecuencia el acta de Nicaragua dice que continúen todas las autoridades en el libre ejercicio de sus funciones con arreglo a las leyes del momento, y que se tomen las medidas más eficaces para conservar el orden y sostenimiento de funcionarios públicos. Es decir, es un acta que de alguna manera trata de neutralizar cualquier acción del pueblo, en este caso nicaragüense. Nosotros nominalmente pertenecíamos a Nicaragua en ese sentido, para que se respetara esa autoridad que continuaba frente a las instituciones de Estado, y señala que en la inteligencia de que el gobierno nuevo castigará severamente a los perturbadores de la tranquilidad pública y desobedientes de la autoridad. Es decir, da la sensación todavía de que se va a castigar a aquellos que agitan las ideas de la independencia de manera más radical. Eso es lo que señala el acta de León, que es un acta pequeñita. Es un acta que tiene 5 artículos, literalmente. Y no hay mucho que decir.
Esta acta de León se modifica el 14 de octubre de 1821 en Nicaragua, donde se declara ya más firmemente y de manera más clara y contundente la situación de independencia de Nicaragua. Y el acta del 14 de octubre es conocida en Costa Rica el 28 de octubre, la víspera de que en Cartago, el 29 de octubre, se reúnan los miembros delegados de los pueblos para declarar la independencia. Tenemos entonces ahora el acta de independencia de Costa Rica del 29 de octubre. Esta se hace en la ciudad de Cartago el 29 de octubre. Se reunieron en la pura mañanita, a las 5 de la mañana prácticamente estaban reunidos los representantes de los pueblos que iban a tomar esa decisión. Habían llegado a Cartago en los días anteriores. El 28 de octubre en la noche, esto es muy interesante, uno de los miembros que se reúnen para esa ocasión, Santos Lombardo, toma el cuartel del José Santos Lombardo toma el cuartel de la autoridad colonial en ese momento existente en Cartago y la desarma. Este acto de desarme de la autoridad colonial hay que interpretarlo de esta manera. Fue un acto para asegurar que el gobernador no iba a actuar contra quienes el día 29 de octubre iban a tomar la decisión de la independencia, que ya sabían que iban en esa dirección, y para, teniendo las armas en la mano, también defender el acto de declaración de independencia. Es decir, no se tira un solo tiro, obviamente, para defender la declaración de independencia porque no hubo necesidad. Y esto también es importante resaltarlo. Los procesos de independencia en Centroamérica no tuvieron, en esta etapa final de declaratoria de la independencia, situaciones de carácter militar porque, de hecho, las autoridades coloniales técnicamente estaban ya neutralizadas, cuando no desarmadas, como en el caso de Costa Rica, que lo hicimos el 28 de octubre, para que no pudieran operar contra la declaración de la independencia que se iba a tomar. En la ciudad de Cartago, entonces, el 29 de octubre, con las bases de las plausibles noticias de haberse jurado la independencia en México y en Nicaragua, el Cabildo Extraordinario de la ciudad de Cartago, junto con los vicarios de la época, el ministro de Hacienda de la época, los jefes políticos que estaban ahí todavía, y otras, se jura el desarrollo de la independencia. Una vez que se conocen los documentos que venían de Guatemala y de Nicaragua sobre el verdadero aspecto de la independencia, y en ese sentido se acuerda, primero, 29 de octubre de 1821, que se publique, que se proclame y se jure el 1 de noviembre la independencia absoluta del gobierno español. ¿Está claro? 29 de octubre declaramos la independencia y se procedió a jurarla el 1 de noviembre. Obviamente que se seguirán la Constitución y las leyes que tiene el Imperio Mexicano, en el entendido de que se entendía que formábamos parte de ese imperio que ya era independiente de España y que era como darle continuidad al proceso de existencia regional que ya existíamos. Resultado de el acta declaratoria de independencia, se procedió a recibir juramento al señor jefe político subalterno de ese momento, del noble y leal ayuntamiento, al vicario Pedro Alvarado y al cura rector don Joaquín Alvarado, otros sacerdotes que juegan papel importante en aquellos días, así como al llamado ministro de Hacienda Manuel García Escalante. Y que ese artículo, ese acuerdo, se comunique a todo el resto del país o de la provincia de Costa Rica.
Ese mismo día se le tomó juramento a las autoridades que inicialmente empezaban las primeras formas de vida independiente de Costa Rica. El acta de independencia de Cartago la firmaron Juan Manuel de Cañas, que era el último gobernador, que quedó gobernando transitoriamente hasta que Alajuela y San José lo rechazan el 5 de noviembre y después lo destituyen ya a partir del 12. Pedro José Alvarado, José Joaquín de Alvarado, José Mercedes Peralta, José Santos Lombardo, Gregorio José Ramírez, que era representante de Alajuela, Cipriano Pérez, que era representante de Heredia, Nicolás Carazo, Joaquín Oriamuno, Pedro José Carazo, Narciso Esquivel, José Antonio Echandi, Manuel María de Peralta, José María Peralta, Santiago Bonilla, Manuel García Escalante, Rafael Francisco Cejo, ese gran educador que había sido maestro, profesor en la Escuela de Enseñanza de Santo Tomás, que era representante de la zona de Ujarrás, Juan de los Santos Madrid, sacerdote, representante de San José, Bernardo Rodríguez, representante de Barba, Manuel de la Torre, Salvador Oriamuno, Juan José de Bonilla, Francisco Sáenz, Félix Oriamuno, Tranquilino Bonilla, Vicente Fábrega, que era delegado de los ayuntamientos de Bagaces, Miguel de Bonilla y Joaquín Carazo, que fue el secretario de este evento. Gloria a estos extraordinarios costarricenses que firmaron y declararon la independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821.